Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Encuentro. Estamos nuevamente empezando el segundo capítulo de este programa que esperamos sea muy interesante, como siempre. Me acompaña mi buen amigo Atricio Milla y hoy día esperamos resolver una cuestión que nos preocupa desde hace días, semanas, meses, y es ¿qué aprendimos o qué lección nos dejó el plebiscito de octubre del año pasado? Esperemos que cada uno haya tenido sus lecciones y ojalá hoy día podamos llegar a un consenso en cuanto a qué es lo más importante como aprendizaje de esa trascendente jornada que vivimos en octubre recién pasado. Atricio. ¿Cómo estás, Alejandro? Para contextualizar lo que tú acabas de comentar, hemos preparado una nota editorial que hemos titulado La metáfora del Titanic en la política chilena. Vamos a escucharlo con mucha atención. Estimados auditores, cuando en la medianoche del 15 de noviembre de 2019 la televisión informaba sobre el acuerdo por la paz social y nueva constitución, no pude más que recordar esa escena del film Titanic, cuando el capitán invitó a los tripulantes del salón principal a realizar un brindis y así disimular el inminente naufragio tras chocar con un iceberg. La conmovedora imagen de los políticos de todas las bancadas dándose cachetadas de payaso para reaccionar e intentar salvar la República de la grave crisis política y social del país ciertamente daba escalofríos. Los partidos políticos firmantes acordaban una salida institucional buscando la paz y justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático mediante un plebiscito que resuelva dos preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Las alternativas eran apruebo o rechazo. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Las alternativas eran convención mixta constitucional o convención constitucional. Esa noche del acuerdo, la política chilena estaba a puerta de cruzar un portal hacia dimensiones que nos son desconocidas hasta el día de hoy. Un interesante interrogante es, ¿qué mirada apreciativa tenemos del contexto del plebiscito? Para ayudar al análisis, queremos comentar que el estallido social afectó de muerte la llamada normalidad anterior al 18 de octubre de 2019. Los analistas políticos y sociólogos hablan del despertar violento o de la ruptura generacional que está provocando una enorme derrota cultural a los paradigmas establecidos hace 4 décadas. Estamos siendo testigos de una suerte de deconstrucción del sentido de ciudadanía que está revisando todos los procesos que han influido para que una persona piense lo que piensa hasta ahora. Es decir, que pone en duda ideas, hábitos, valores, costumbres y sentidos impuestos por el modelo político. Por cierto, hay una profunda crítica hacia la clase política, lo que afecta a su legitimidad. Hoy se busca líderes que sepan transitar entre un pensamiento fragmentario hacia uno sistémico, formas de hacer política más empáticas, no confrontacionales y colaborativas, líderes que sepan mirar e interpretar la realidad, que sepan qué es lo que le gusta a la gente, liderazgos inclusivos en definitiva. Porque el estallido social demostró que lo que se defundó en Chile es el sentido de autoridad. El modelo o sistema político está agotado. Es para otro tiempo histórico, para otros contextos. Desde el 18 de octubre de 2019, todo Chile compró boletos y nos subimos a un mismo barco, que para nuestra desgracia es el Titanic. Una segunda interrogante que nos va a ayudar al análisis de esta sesión, de este programa, es ¿qué marco interpretativo nos dejó el resultado del plebiscito? Para las estadísticas, el 25 de octubre de 2020, en plena pandemia del COVID-19, votaron un total de 7.569.082 personas, cuando el padrón electoral era de 14.855.402 personas. Respecto de los resultados que informó el CERVEL, el querer una nueva constitución, la opción apruebo obtuvo 5.892.832 votos, el 78,28%, y la opción rechazo obtuvo 1.635.164 votos con un 21,72%. Sobre el tipo de órgano que debía redactar la nueva constitución, la convención mixta obtuvo 1.502.726 votos, prácticamente el 21%, y la convención constitucional obtuvo 5.653.542 votos, prácticamente el 79%.
En esta laberíntica búsqueda de la política de las cosas, el plebiscito del 25 de octubre de 2020 dejó ciertas interpretaciones sociales ya instaladas. En primer lugar, la ciudadanía se pronunció categóricamente en el plebiscito, aprobando la idea de redactar una nueva constitución y rechazando la propuesta de convención mixta, lo que puede interpretarse como un mensaje a la clase política. En segundo lugar, se demostró el poder de los movimientos sociales. En tercer lugar, uno de los libros vendidos entre el 15 de octubre de 2019 al 25 de octubre de 2020 fue la Constitución Política de la República. Y a juzgar por los resultados del plebiscito, las personas se informaron para participar en este plebiscito. En cuarto lugar, el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución contenía tristemente la célebre letra chica como limitante del proceso constituyente. En quinto lugar, las redes sociales se enfrentan a los medios de comunicación tradicionales y a su intento de control del debate público y del relato social sobre el plebiscito y el proceso constituyente. En sexto lugar, la existencia de un Chile segregado, centralista y concentrado. Las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y los puestos militares de Colchane y la Antártica fueron los lugares donde ganó el rechazo y la convención mixta. En séptimo lugar, la sensación del término epocal de lo que ha sido una suerte de antiguo régimen, ese que comenzó un 11 de septiembre de 1973 y que tras el plebiscito da paso a una nueva ciudadanía que tiene otros temas en la agenda política, económica y social. Finalmente, la participación y democracia participativa. ¿Quiénes son los que están votando en este plebiscito? Bueno, este es el Chile post-plebiscito, de lo cual grandes desafíos para un pacto social se nos avecinan, Alejandro, en las próximas semanas. Así es, pues tenemos muchas lecciones en el aire y sin duda muchas lecciones todavía por aprender. Ahora me asalta la inquietud acerca de si todo el mundo, a juzgar por lo que se está publicando, lo que se está hablando, lo que se está tratando de manera muy intensa, si todo ese conjunto de personas se reparó en algunos elementos que son, para mi gusto, centrales en esta conversación. Así que antes de entrar así en materia para tratar de definir cuál es el aprendizaje principal de este proceso y de este plebiscito, quisiéramos retomar la conversación que dejamos casi terminada la semana pasada, ¿cierto? En la que concluíamos que el depositario, ¿cierto?, el dueño del proceso constituyente es el pueblo chileno, la ciudadanía chilena, pero la ciudadanía diversa, la ciudadanía compuesta por diferentes sensibilidades políticas, por diferentes grupos sociales, por diferentes territorios, en fin. O sea, el proceso constituyente tiene que ser y ha de convertirse en un proceso muy representativo, lo más representativo posible. Esa es como la lección acerca de quién es el dueño del proceso constituyente. Todos nosotros tenemos el deber de constituirnos. Y eso fue una de las conclusiones de la semana pasada. Y vamos a escuchar a continuación, para entrar en materia, un audio en que se condensan un par de pensamientos de algunos vecinos de Aconcagua. A primera vista, la pregunta parece bastante simple de resolver. Podríamos decir que en la teoría es el pueblo, ¿no es cierto?, la nación o la ciudadanía quienes deben ser los protagonistas y los dueños del proceso. Pero ¿realmente lo van a hacer? Teniendo en consideración, por ejemplo, que en los acuerdos de noviembre del 2019 se estableció un alto quórum para poder modificar la Constitución y establecer nuevos articulados. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que con un tercio que tú tengas, bloqueas y obstruyes todo este ímpetu, estos anhelos de transformaciones, por un lado. Estableciendo nuevamente esta política de las minorías por sobre los deseos de las mayorías. Por otro lado, también tenemos los tratados internacionales de este país que comprometen a Chile con una serie de elementos económicos que tienen que ver con el neoliberalismo, ¿ya? Y que va a ser muy difícil también el transformarlo. Por lo tanto, ya la convención constituyente está siendo condicionada antes de ser electa, inclusive, está siendo preformateada.
Por lo tanto, quizá la única forma aquí de poder romper estos elementos que van obstruyendo el proceso son, a mi modo de ver, por un lado, tener mucho cuidado primero con a quiénes vamos a elegir, ¿cierto? Que sean representantes de la voluntad de las mayorías, y por otro lado, que esta convención constituyente fije in situ, una vez electa, las propias normas por las cuales ella va a operar. De lo contrario, vamos a volver a tener estas soluciones gatopardistas, medias tintas, que siempre han caracterizado lamentablemente la historia política del país. Bueno, y teníamos dos opiniones, una un poquito más extensa de lo habitual, pero la dejamos porque nos parece interesante la manera en que desglosa la respuesta nuestro amigo Felipe, y la otra mucho más cortita y resumida de nuestra amiga Isabel, que en una sola palabra condensa su opinión. El pueblo es el dueño, y el pueblo el que debería sacar lecciones de este proceso, y sobre todo del plebiscito. Es muy interesante lo que plantea el primero de los dos, porque derechamente alude a que finalmente, independientemente de los resultados del plebiscito, de la espectacularidad y la abrumadora mayoría que opta por la Asamblea Constituyente, nos plantea que la manera y el sistema que va a poner en juego la elección primero y luego la manera en que se constituye la Asamblea obliga y establece condiciones que pueden ser, como suele suceder siempre que hay reglas, ¿cierto?, un poco decepcionante para algunos, o pueden morigerar el optimismo de otros. Y la primera de estas reglas es el quórum, 2/3. Y es un tema no menor. Nuestro programa se llama 2/3 precisamente porque ese es el primer acuerdo y la primera regla. Luego de superar 2/3, los temas y las propuestas pueden darse por aprobadas. De lo contrario, hay que discutirlas y hay que tratarlas. Y ahí también nuestro buen amigo, deslizaba una propuesta incendiaria, ¿cierto? Esta idea de que tal vez la única manera de superar las imposiciones de las reglas es generando nuevas reglas a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente, lo que sin duda nos parece que vendría a poner en duda toda la legitimidad final de la Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente va a ser legítima y nos va a dar garantías de legitimidad en la medida que cumpla estrictamente el protocolo. Ya tuvimos ejemplos de algunas propuestas, de algunas deslumbrantes diputadas nuestras, en el sentido de cambiar ese itinerario, y pues la respuesta mayoritaria fue: las reglas son sagradas, porque en esa regla al menos está puesta la fe del país. ¿Qué te parece, Atricio? Alejandro, es un tema inédito, obviamente, el proceso constituyente en nuestro país, obviamente en nuestra población, los que tenemos espíritu cívico y ciudadano. Claramente hay una forma de entender el liderazgo político, digamos, en democracia. Aquí escuchábamos recién que da la sensación que una vez más en este proceso constituyente está la letra chica, que los partidos políticos quieren apropiarse, digamos, de este proceso constituyente. Sin embargo, hay temas que están relacionados naturalmente con la ilegitimidad de la política, pero hay cosas que yo creo que son muy positivas. Una tiene que ver con recuperar el sentido utilitario de la política para beneficio social, y precisamente este proceso constituyente va a brindar oportunidades de negociación tanto al mundo político como al mundo independiente. Por lo tanto, yo de verdad que soy más positivo, y yo creo que también es una manera de que a futuro la ciudadanía comprenda que debe ser responsable cívicamente de las decisiones que toma, porque finalmente de eso depende el país. Ha pasado mucho
que la gente hoy en día vota poco, tú más adelante lo vas a mencionar, y lo peor de todo es que cuando va a votar, termina votando por el candidato menos malo. Bueno, eso es parte de nuestras tradiciones, tan valiosas como cualquier otra de nuestras tradiciones. Vamos a hacer una pausa, pero mientras hacemos esta pausa nos vamos a quedar con la imagen de la realidad post plebiscito y post-inscripción de los candidatos constituyentes en el Distrito 6. Se trata de esta imagen en que se muestra en un dial cómo se distribuyen las listas. Y lo más interesante o lo que salta a la vista es que la mayoría de las listas independientes están en la centro izquierda. O para ser más franco, las 5 listas, hay 5 listas y 4 de ellas independientes que son de izquierda. Y por lo tanto surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué tantas listas y tanta fragmentación? En la izquierda, el centro más o menos está definido y la derecha está absolutamente ordenada. Lo que va a traer consecuencias, de hecho el sistema de Hunt, que ya lo vamos a explicar en un programa futuro, es absolutamente categórico en premiar la unidad. Y aquí lo que vemos es que la izquierda y las listas independientes más bien han castigado la unidad. ¿Será eso falta de experiencia? ¿Será este ímpetu novato que los lleva a cometer un error grande en política? Bueno, todo eso lo dirá el tiempo, pero en política no hay milagros. En política lo que hay es verdades muy pedestres, y una de esas es que la unidad es la que se privilegia en el sistema electoral. Quizás la población se dio cuenta que a partir de un movimiento social de grandes masas, a partir del 18 de octubre del 2019, obligó a la élite, a esta clase política o a esta casta política empresarial, a plantear algo que era prácticamente inamovible: tocar la Constitución dejada por la dictadura. Un primer paso, los cambios que requiere el país, porque la gente se dio cuenta que para cambiar muchas cosas que se critican hay que cambiar la Constitución, ya que la Constitución es el amarre de muchos elementos que han perjudicado a los chilenos por estos más de 40 años de la Constitución heredada por la dictadura. Y yo creo que viene, ¿cierto?, la otra parte, el otro capítulo, ¿cierto?, de la historia, el 11 de abril. O sea, vamos construyendo, vamos dando una visión, ¿cierto?, de una plataforma de proyectos, de esperanza, de confianza, de lo que viene paso a paso. Hoy en día somos responsables de qué es lo que nosotros ahora queremos hacia el futuro, cómo vamos a seguir ahora contribuyendo, construyendo y reparando y cicatrizando. Todo está en nosotros. Principalmente muestra la mirada que la ciudadanía tiene sobre la Constitución o cómo conformar una nueva constitución política, donde los poderes legislativos tomen conciencia de la ciudadanía, y más que conciencia, de las necesidades que la ciudadanía tiene, específicamente en realizar cambios a esta constitución, que sea una constitución construida desde la democracia y no una constitución autoritaria, construida dentro de las 4 paredes, de acuerdo a requerimientos o necesidades que el poder legislativo quiere, por decirlo de alguna manera, sino que sea hecha y basada en las necesidades verdaderas de todos los ciudadanos de nuestro país. Muy bien, Atricio, ¿qué te parecieron estas opiniones? Desde ya le agradecemos mucho a todas las personas que nos opinan y que nos envían sus respuestas. Yo quedo, Alejandro, con la sensación de que existe una tensión todavía no resuelta entre lo que es el mundo político profesional, con quienes están llegando a la política ahora a través del proceso constituyente, que son los independientes.
Hay varios temas que dejé anotado de lo que comentaban las personas. Por ejemplo, claramente existe una tensión entre lo que es la democracia representativa y la democracia participativa. Hay un empoderamiento hoy en día de quienes son los que llegan a la política, en este caso en listas independientes. Y tal vez un tema como lo que está relacionado con la forma de hacer política de los partidos políticos, verse una ciudadanía más vigilante. Hoy en día, de alguna manera, a través de las redes sociales, hay un estado de vigilia hacia la clase política y también se instala una idea como de la sospecha, como que si lo que están haciendo hasta el día de hoy está en el sentido del beneficio comunitario. Y en ese aspecto, hoy en día vemos el fenómeno que tú lo vas a analizar en un rato más, que está relacionado cómo la derecha se ha unido en una sola lista o en pacto, pero de alguna manera se fortalece, mientras que la centroizquierda vive un proceso que de alguna manera quedó latente a raíz de este proceso constituyente, cómo se genera, que tiene que ver con la fragmentación un poco del espectro de mis temas que quiero instalar en un proceso constituyente. Sí, porque ahí los varones hablaban muy consistentemente de darse cuenta de las necesidades, ¿cierto?, de la Constitución como un instrumento para el cambio social, mientras que Ruth, nuestra amiga, matizaba mucho más esto y con esa sabiduría propia de las mujeres, lo planteaba como un paso más en un proceso que es más largo y para las etapas que hay que prepararse en cada situación. Es decir, esto recién comienza y en cada etapa habrá que apearse de una manera sabia, de una manera positiva. Yo creo que este nuevo discurso que viene de la mano, sobre todo de los independientes que buscan abrirse un espacio político, tiene un riesgo enorme. En primer lugar, es un discurso que obvia la democracia representativa, ¿cierto? Y abre las puertas ideariamente para un proceso participativo, pero la verdad es que lo que viene ahora es lo representativo. Uh-huh. ¿Cierto? Y la representatividad. El próximo año, cuando esta constitución empiece recién a funcionar, se habrán cumplido 100 años de la Constitución del 25. O sea, en primer lugar hay que decir que el itinerario constitucional es muy largo, las constituciones se demoran más o menos 10 años en entrar en vigencia. Por lo tanto, si alguien está diciendo que la constitución es un instrumento de cambio inmediato, eso es sembrar ideas con puros pajaritos en el aire. La constitución es más bien el cambio lento, el tiempo largo. Y en ese sentido, lo central, para mi gusto, es la participación. Así que nosotros tenemos serios problemas de participación, Atricio, serios problemas de participación, y yo te propongo que poco a poco, de manera muy condensada, vamos viendo qué plantean las listas, estas 9 listas que tenemos, que van planteando de tal manera que de aquí a llegar a abril hayamos recorrido al menos con una leve crítica constructiva, con un análisis propositivo, lo que nos están planteando. Te propongo que veamos qué dicen nuestros nuevos amigos de los independientes no neutrales, ¿cierto? Que tienen la suerte y nos alegramos mucho porque hay 2 representantes de nuestro territorio en esa lista. Está don Ramiro González Figueroa y doña Andrea Alfaro Lai. El primero es de San Felipe, trabaja acá, y la segunda vive en Calle Larga. Así que, bueno, desde ya los saludamos, los alegramos, pero ahora vamos al análisis. Alejandro, yo tuve la oportunidad de revisar la página web que está presente a lo largo de todo Chile, y anoté unas ideas que realmente son muy interesantes y de alguna manera están en el sentido de lo que nosotros hemos hoy día planteado como análisis para este programa. Primero, Independientes No Neutrales es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Y en segundo lugar, ellos hacen una declaración de principios donde el Estado tiene que estar al servicio de la persona, y ellos reconocen la persona con algo que se ha instalado, digamos, a raíz de estas protestas sociales, que tiene que ver con la conciencia de la diversidad de la ciudadanía. Sí, dice algo muy interesante, pero me parece una ecuación difícil de lograr, es la igualdad en la diversidad, ¿no? En la diversidad, o sea, lo diverso que se haga igual. Es una muy buena declaración. Ahora yo no sé qué tan factible es. Exacto.
Y bueno, ellos insisten en un modelo de desarrollo inclusivo, sustentable y descentralizado. Yo creo que también es un guiño a lo que es el proceso de regionalización, que también ha quedado en el tintero. También tuve la oportunidad de leer una declaración, porque ellos adhieren a los derechos humanos, y ellos en su página web tienen una declaración que se llama Basta, y que la elaboran a raíz de este episodio cuando votan a un joven al cauce del río Mapocho en una de las manifestaciones que hubo en Santiago. Y lo que sí, fíjate, es que ellos adhieren a lo que tú comentaste recién, la democracia de carácter representativa, pero con algunas innovaciones. Y por eso que ven de buena manera el tema del plebiscito. Sí, analizando en general, porque si uno toma la declaración, lo que llaman ellos sus voces, ellos hablan de voces, sí, que aspiran a representar voces y las voces de las personas. Yo diría que tienen esa posibilidad, pero llama la atención que son un conjunto de profesionales de edad media. Estamos hablando que vienen a representar la primera generación luego de la vuelta a la democracia, ¿cierto? Que hoy día ya están maduritos, pero que reconocen abiertamente mucho, de la mayoría de ellos, que se han mantenido al margen, se han mantenido una especie de burbuja, claro, en un estado de crisálida, ¿cierto? O de capullo, ¿cierto? Y el estallido social los hace salir a la realidad. Y por lo tanto hay harto de inexperiencia también en esta lista, y de experiencia política, hay que decirlo, aunque muchos de ellos, sobre todo a nivel nacional, son figuras que han estado ligadas a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos de la concertación, han ocupado cargos, no directamente, no son militantes directos, pero son parte de un establishment. Yo diría que hay que decirlo bien, sí. Es una izquierda más bien asentada en una cercanía con el poder. Bueno, pero en general uno puede decir que es una izquierda que además trata de conjugar lo veramente político con cuestiones más interesantes, como es la espiritualidad, una otra manera de ver los procesos sociales. Tuvimos la oportunidad de escuchar sobre educación, por ejemplo, dar mucho énfasis a la educación no formal, en términos de privilegiar las artes y otros conocimientos, y en eso hay una cierta riqueza. Como el tiempo es tan breve, les deseamos que le vaya muy bien. Tienen una enorme tarea, desde ya tienen que ganarle a las otras 3 listas de izquierdas independientes, así que suerte en eso, y tienen que ayudar en este proceso, creo yo, a resolver un tema central, que es la de la abstención. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero señalar que la gran lección del plebiscito es el resultado. El 51% de participación se presentó como un gran logro, pero en realidad lo que hay detrás es un 49% de abstención. O sea, casi la mitad del país no fue al plebiscito. O sea, ni siquiera se conmovió con esta idea de refundar el país. Entonces, Atricio, yo creo que en eso hay una enorme dificultad. Chile, por ejemplo, ha atravesado otras épocas así como de cambio epocal, como tú decías. El 70, por ejemplo, el nivel de abstención solo era del 14%. Solo el 14% de las personas se quedó en la casa. Y en general el promedio desde 1925 hasta 1970 es de 19% de abstención. Nosotros llegamos a tener 58% de abstención en el 2013. Entonces lo que tenemos es una baja de la participación, una negación sistemática de participar de una enorme cantidad de nuestros ciudadanos. Y ese es uno de los principales problemas, porque finalmente termina dejando en entredicho todos los demás acuerdos de una mayoría muy, pero muy relativa. Yo creo que ese es el gran compromiso de las listas, que utilicen, por ejemplo, las redes sociales, que ellos la están utilizando en buena medida, y de alguna manera comprometer a la ciudadanía a que llegue a las urnas a votar, fundamentalmente para que empiecen a tener conciencia de que el país va a cambiar a futuro, pero con el esfuerzo de cada uno de nosotros.
Claro, decir, por ejemplo, que en el plebiscito del 89 prácticamente se alcanzó el 90% de participación. En la historia del país nunca los jóvenes habían participado tan activamente. Y de algún modo esa inercia de participación es la que nos mantuvo funcionando hasta el 2010. Esa inercia, la del año 90, 89. Luego del 90 los jóvenes dejaron de inscribirse y entraron en este mundo crisálido, ¿cierto? Exacto, en sí. este mundo del capullo, Del del no cual estoy ni están ahí. saliendo, del no estoy ni allí que comentábamos. Así que a todos estos independientes que estuvieron 20 años en alguna parte de nuestro lindo país, bueno, a recuperar tiempos perdidos. Los partidos políticos, yo creo que hicieron muchas cosas y entre otras desgastarse, porque el estar tomando decisiones, el estar en contacto directo con los problemas, te desgasta. Así que, bueno, hay una enorme posibilidad aquí de encantar con este discurso, pero lo vamos a ver en términos reales al poder constatar cuánta gente movilizan para la elección. Qué bueno que lo que tú mencionas. Yo quería terminar, Alejandro, con una frase que tal vez nos llama mucho la atención precisamente por lo que hemos estado conversando. Lo tomé de este historiador israelí Yuval Harari. Él dice: las fuerzas más poderosas que están remodelando el mundo están fuera del sistema político. Entonces, lo que tú acabas de comentar, el tema de la participación, tiene que ver también dónde está el poder hoy en día y de qué manera, digamos, la ciudadanía se puede hacer de él para el beneficio de nuestro país. Sí, Harari, entre otras cosas, tiene la virtud de ser un conocido equivocado. Porque precisamente ayudaba mucho a instalar esta idea de que las fuerzas que modelan el mundo están en otro lado. Bueno, pero no vamos a entrar en esa discusión hoy día, al menos. Solo decir que vamos a observar una imagen acerca de este problema de la participación en nuestro barrio, en nuestro continente y en general en el mundo. Hay una constante: los países más liberales, los países como Estados Unidos o con economías que se están modernizando mucho, como México, y voto voluntario, tienen niveles muy bajos de participación, por ahí por el 50%. Los países con un modelo obligatorio y con economías más bien con una fuerte componente social, tienen, como los países escandinavos, niveles de participación que están por cercanos al 80%. El promedio de la OCDE es como el 70%. Entonces, nosotros efectivamente tenemos un problema, y el problema principal es que esta baja participación puede deslegitimar cualquier proceso, incluyendo el proceso constituyente. Porque no solo la falta de registros electorales como el año 80, ¿cierto?, puede legitimar una constitución, que yo diría que es el único argumento fuerte para deslegitimar aquella constitución, sino que la falta de quórums y la falta de participación en el plebiscito de entrada, en la formación constituyente y en el plebiscito de salida también pueden resultar en el tiempo ser una carga muy pesada para la futura constitución. Así que a participar, a todas las listas, independiente del color, a movilizar a la sociedad, pero con buenas ideas, sin castillos en el aire, con realidad. Estamos, entonces se nos fue el tiempo. Así que, Patricio, anticipamos lo que viene la próxima semana. A ver, qué interesante. ¿Cuál es el tema de la próxima semana? El impacto generacional en el proceso constituyente. Claro, porque así como hablamos de esta generación crisálida, vamos a analizar cómo las diferentes generaciones, ¿cierto?, los boomers, los X, los Z, los millennials están influyendo y van a influir en este proceso constituyente. Así que los dejamos cordialmente invitados a la Radio Encuentro, la señal que une con 2/3 el programa que radiografía el proceso constituyente. Muchas gracias. Saludos, buen fin de semana.